Bien, entonces hoy comenzamos ya el tema propiamente dicho de antenas. Bien, vamos a comenzar con un poquito de historia. Entonces, sistemas de comunicación que utilizan electricidad. ¿Está bien? Que utilizan electricidad. Entonces, el primero fue la telegrafía, 1844, y luego la telefonía en 1878. Bien. Entonces, básicamente esos sistemas, ¿por qué se caracterizaban? Porque se requería una conexión física mediante alambre, ¿está bien?, entre transmisor y receptor, entre un lado y el otro. Entonces se requerían dos hilos conductores, o sea, comunicaciones alámbricas. ¿Eso se llama punto a punto, no? No, punto a punto es otra cosa diferente. ¿Está bien? Eso, en comunicaciones punto a punto es diferente. Es cuando en un sistema de comunicaciones hay un punto intermedio que se llama repetidora. Entonces, las comunicaciones pueden ser entre un radio y el otro a través de la repetidora o directo entre los dos radios. Cuando es directo entre los dos radios se llama punto a punto. ¿Sí? Bueno, por un lado. Y hay otra definición que es cuando uno va a hablar de la topología, de la forma que tiene todo el sistema de comunicaciones. Entonces, hay sistemas de comunicaciones, está bien, que son entre un punto y el otro punto. Y hay sistemas de comunicaciones que son entre un punto y muchos puntos. Por ejemplo, la radiodifusión. La radiodifusión es un sistema en donde la señal sale de la emisora y es distribuida a muchas estaciones receptoras, ¿sí? Entonces, un sistema así se llama punto multipunto. ¿Sí? Y cuando la comunicación es entre uno y el otro, se denomina punto a punto también. ¿Sí? Esa es la otra definición. Pero el telégrafo no era solo uno que recibía y uno que... Sí. Que transmitía, que recibía. Correcto. Sería en sí un punto a punto. Ese es punto a punto. Estamos en esa definición, punto a punto. Sí, pues el telégrafo anteriormente era así, ¿no? Claro, claro. Pero lo que pasa es que mediante computador y todas las cosas, entonces pueden derivar la señal a otros lados. Y luego ya utilizaron los telégrafos multicanal, en donde una señal puede ir a diferentes sitios y toda esa vaina. Sí. Digamos el telégrafo básico que ustedes conocen, una llave acá, una batería, otra llave allá y un par de líneas. Ese es punto a punto, específicamente hablando. Bueno, entonces, ¿dónde comenzó la historia de las comunicaciones inalámbricas y de pasada pues de las antenas? ¿Está bien? Entonces, todo comenzó con James Clerk Maxwell en 1854. ¿Está bien? ¿Qué hizo James Clerk Maxwell? ¿Está bien? Maxwell desarrolló un conjunto de ecuaciones que reciben el nombre de teoría electromagnética. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va el desarrollo de la electricidad? De lo que ya les he contado a ustedes en diferentes anteriores oportunidades, básicamente la historia de la electricidad y el magnetismo comienza en el año 1600, el libro de Magnet, William Gilbert. El siguiente desarrollo importante fue hasta 1800, 200 años después, que fue la invención de la pila por Volta. Y luego el siguiente desarrollo fue en 1820, que fue el descubrimiento de la relación entre la corriente y el campo magnético, que una corriente circulando por un alambre genera campo magnético, que es el principio con el cual trabajan los motores, por ejemplo. Ese lo hizo Hans Christian Ørsted. En 1831, un eminente investigador inglés llamado Michel Faraday descubrió la relación inversa, o sea, que con un campo magnético yo puedo producir electricidad, que es lo que se conoce como el fenómeno de la inducción electromagnética. Bien, entonces, fíjense, ya vamos en 1831, ¿sí? Entonces, este loquito, en 1854, 20 añitos después, 20 y algo años después, él retoma todo lo que ha sido el desarrollo de la electricidad. Entonces, la electricidad como tal se comenzó a desarrollar inmediatamente. Ørsted descubre en 1820 la generación de campo magnético mediante corriente eléctrica. Entonces, a partir de ese momento, muchísimos investigadores a nivel mundial comenzaron a desarrollar electricidad y magnetismo.
Ejemplo, comenzó a trabajar un señor Ampère en Francia, por eso es que a la unidad de corriente se le llama amperio, ¿sí? Comenzaron a trabajar muchísimos, un señor Gauss, ¿sí? Entonces todos ellos desarrollaron, digamos, teoría matemática con respecto a la electricidad y al magnetismo. Y había una teoría brava, pero la teoría era totalmente inconexa, o sea, había teoría para toda la parte eléctrica y había teoría para toda la parte magnética, básicamente. En 1854 llegó este loco, Maxwell, que era un muchacho absolutamente genial. Imagínense, entró a la universidad a los 16 años. ¿Sí? Entonces él se puso a estudiar el asunto y él como que alcanzó a vislumbrar que entre todos los fenómenos eléctricos y la parte magnética había una relación interesante. Entonces se puso a fabricar ecuaciones y desarrolló un juego de ecuaciones para tratar de unificar las dos fuerzas, las dos teorías, toda la teoría eléctrica y toda la teoría electromagnética. Por eso cuando une todo, se dice que él desarrolla algo llamado la teoría electromagnética. La teoría electromagnética tiene cosas súper interesantes. Por ejemplo, Maxwell, de acuerdo a las ecuaciones que hizo, entonces él dedujo y él pronosticó, ¿sí?, que algún día en el mundo iban a descubrir ondas que tenían tanto componente eléctrica como magnética. Y también descubrió las ecuaciones que esa onda iba a viajar a la velocidad de la luz. Fíjense que al unir las dos teorías, él descubrió que se iba a producir una onda. Dígame bien, tengan en cuenta eso. Se iba a producir un fenómeno ondulatorio, onda, que iba a tener estas características electromagnéticas. Y fuera de eso, que esa onda se iba a mover, se iba a propagar con la velocidad de la luz, con c, que es la velocidad de la luz. Digamos que esos son como los resultados fantásticos de esa teoría electromagnética, de que se iba a producir, de que iban a existir ondas y fuera de esa vaina que se mueven con la velocidad de la luz. Bien, el hombre muere muy joven, entonces él no alcanzó a ver, digamos, culminado su trabajo, murió jovencito ya. Aquí este loquito, el Heinrich Hertz, era un físico e investigador alemán. Y él estaba súper apasionado con el cuento de las ondas electromagnéticas y se puso en la tarea de que él iba a demostrar que sí existían realmente. ¿Sí? Y efectivamente, la primera persona que produjo una onda electromagnética, propagándose de un lado al otro, ¿está bien?, en un laboratorio, fue Heinrich Hertz. Por eso la unidad de frecuencia, ¿está bien?, lleva como título, se llama en honor a él, se llama Hertz, la unidad de frecuencia. ¿Ok? Bueno, entonces Heinrich Hertz, el aporte que hizo fue de que él fue el primero que fabricó onda electromagnética, demostró que las ondas sí existían, que la teoría de Maxwell sí era real. ¿Está bien? Bueno, luego vino nuestro amigo, ¿está bien?, por allá en el 97, ¿está bien?, ¿qué hizo Tesla? Ya ustedes conocen ampliamente el trabajo de Nicolás, ¿está bien? Entonces básicamente él, yo creo que en cierta forma por su brillantez académica y también en cierta forma por un accidente, ¿está bien?, por un accidente, él descubre que la energía eléctrica se puede propagar de un lado al otro. Entonces él comienza a buscar cómo reproducir el fenómeno pero para poder transmitir energía de forma inalámbrica. ¿Okay? Porque ustedes saben que él se dedicaba básicamente a la generación de energía. Él es el papá de la energía trifásica. Entonces él encontró la manera de poder enviarla a distancia. Y haciendo eso, entonces él patentó el primer sistema de transmisión-recepción. Él lo diseñó, ¿okay?, que se llama la patente de la radio, el sistema de radio. Bien, listo. Y Marconi, pues el hombre era un plagiador de miércoles, pero hay que darle su mérito. ¿Está bien? El hombre utilizó todas las patentes de Tesla, ¿está bien?, y desarrolló un sistema práctico. La diferencia entre Marconi y Tesla es que Tesla desarrolló sistemas y estaba buscando era transmitir energía de forma inalámbrica para alumbrar y calentar las casas, mover los motores.
de forma inalámbrica. Entonces, este estaba centrado en la parte eléctrica del asunto. Mientras que este loco, ¿está bien?, se centró en la emisión de la energía eléctrica, pero para propósitos informativos, para información. ¿Está bien? Entonces, digamos la cosa destacable de Marconi es que fue el primero que hizo un sistema práctico de comunicación. ¿Está bien? O sea, un sistema telegráfico, ¿está bien?, que funcionaba no con cables sino con ondas electromagnéticas. ¿Está bien? Entonces, el primer sistema telegráfico lo montó el hombre y lo probó, y en 1901 hizo la primera comunicación ya transatlántica, ¿está bien?, entre Europa y Estados Unidos. 1901. ¿Inalámbrica? ¿Cómo? ¿Inalámbrica o...? Transatlántica. Por eso, pero ¿la hizo inalámbrica o...? Tiene que ser porque para pasar el Atlántico de la hora. ¿Sí lo pillan? Entonces es inalámbrica y transatlántica. ¿Sí? Bueno. Las antenas que para eso. Miren, entonces, primera comunicación 1901. ¿Está bien? Entonces, digamos, el trabajo chévere que hizo nuestro amigo Marconi fue desarrollar en forma práctica el primer sistema de comunicación inalámbrico y hacer la primera comunicación, ¿está bien?, que fue telegrafía a través del Océano Atlántico. Bueno, entonces eso en términos generales como historia. Bien. Aquí está, hay dos fotografías de la estación piloto que tenía nuestro amigo Tesla. ¿Está bien? Entonces, Tesla, cuando ya descubrió esto, entonces básicamente él se dio cuenta que montando estructuras metálicas altas con respecto al piso, ¿está bien?, él podía tener mayor alcance en la transmisión de energía. Entonces, él, por ejemplo, ¿ustedes saben cómo descubrió Tesla la transmisión de energía? ¿Sí le he contado alguna vez? ¿Cómo? No les he contado. Bueno, entonces, sucede que Tesla, ustedes saben que ganó el negocio de montar la generación de energía en las cataratas del Niágara. ¿Está bien? Entonces él le ganó a Thomas Alva Edison, lo mató, ¿está bien? Bueno, entonces el hombre monta su sistema, etcétera, se vuelve súper famoso, súper rico, ¿sí?, porque ahí le quedó una buena plata y él se retira a experimentar, a cacharrear. Bien, entonces, ¿cuál fue el éxito de la planta de generación eléctrica de la catarata del Niágara? El éxito realmente, ¿está bien?, fue que logró desarrollar un sistema de transmisión de energía mucho más barato que el de ellos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque trabajaba con corriente alterna. ¿Está bien? Entonces, al trabajar con corriente alterna, él podía coger los voltajes y elevarlos muchísimo. Al transmitirlos por la línea, la caída de tensión en la línea, ¿está bien?, digamos, en una línea de 100.000 voltios, que se cayeran 100 voltios, es una cosa despreciable. Mientras que en el sistema de Edison, en un sistema de 100 voltios, que se cayeran 30, era el 30%. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Tesla muy originalmente dijo, lo que hay que hacer es subir el voltaje, ¿está bien?, y mandar ese alto voltaje a poquitica corriente para que haya poquita caída de tensión en la línea, básicamente para que no haya pérdidas. Bien, entonces el éxito del hombre fue ese: lograr fabricar una línea de transmisión de mucho más bajo costo que el de Edison. ¿Cómo se lograba? Subiendo el voltaje. Entonces el hombre, digamos, como éxito grande de ese primer sistema que él logró vender, fue que logró generar altos voltajes para la línea de transmisión. Entonces él entrega la planta, monta todo, lleva la electrificación hasta la ciudad de Búfalo, y ahí digamos que ese cuento acabó, ¿sí? Entonces él se retira a seguir cacharreando porque la labor de él era experimentar. Entonces él se encierra, lo primero que hace es experimentar sistemas de alto voltaje. Entonces comienza a experimentar cómo hago para subir el voltaje, ¿sí? Entonces básicamente el voltaje se logra a punta de transformador a 60 Hz, ¿sí?, en corriente alterna a punta de transformador. Pero ya llegó un punto en que fabricar un transformador era totalmente inviable, era ridículo, ¿sí?, daba una cantidad de espiras grandísima.
Sin embargo, el hombre fabricaba millones de voltios a punta del transformador, ¿sí? Entonces, algún día se puso a experimentar sobre cómo hacer para que se pueda fabricar más alto voltaje aún, ¿está bien? Y estando en esas, se inventó este aparato, ¿está bien? Se inventó la bobina de Tesla. ¿Listo? Eso no es un transformador, ¿sí? La parte del transformador de la bobina de Tesla es esta, mire, aquí hay un transformador, ¿está bien? Entonces, él descubrió que ese transformador elevador de la tensión le sumaba este aparatico acá, le ponía un condensador, entonces él podía utilizar un fenómeno que se llama la resonancia. ¿Está bien? Entonces él hacía resonar el primario del transformador con este condensador, y al entrar en resonancia esa vaina producía unos picos de voltaje de millones de voltios con una bobinita sencillita. ¿Está bien? Entonces ya no utilizó transformadores de alta relación de transformación, o sea, con muchísimas espiras en el secundario, sino ya comenzó a utilizar fue resonancia. ¿Listo? Bien, entonces eso se llama la bobina de Tesla. Creo que todo el mundo la conoce. Aquí tenemos un dibujo, ¿está bien? De una bobina de Tesla. Básicamente esto es un sistema resonante, y esta forma de cúpula la ponen para que salte rayos y distribuya hacia todos los lados y todo ese tipo de cosas. Es más demostrativo que otra cosa. ¿Está bien? Bueno, entonces se encierra el loco a trabajar con bobinas de Tesla. ¿Está bien? Digamos que ya iba como en el orden como de 5 millones de voltios, 5 megavoltios generados, ¿sí? Y ustedes saben que él tenía una guerra con Thomas Alva Edison, la complicada, ¿sí? bien tenaz. Entonces, el invento estrella de Thomas Alva Edison en esa época era el bombillo incandescente, el bombillo de filamento. Entonces el loco se puso a experimentar porque él tenía que hacer un bombillo para competirle a Edison, y lo encontró. Se inventó el tubo de descarga gaseosa, el bombillo de descarga gaseosa. Y un día tenía el bombillo por ahí tirado en algún lado. Por ahí lo tenía tirado. Y estaba trabajando con su bobina y dele más voltaje, y dele más voltaje. Y de pronto por allá un chispazo de estos. Él estaba encerrado en una jaula totalmente blindada para protección, y él pone a fabricar chispazos de esos. Y de pronto se dio cuenta que el bombillo que estaba por ahí tirado a cualquier lado comenzó a prender. ¿Comenzó a prender? ¿Y esa vaina qué pasó? ¿Está bien? Entonces agarró el bombillo, y hay una foto famosísima de loco de internet que el man está con un bombillo en la mano. ¿Está bien? Y ese bombillo no tiene cables ni tiene nada. ¿Está bien? Y él pone esos chispazos de 5 megavoltios a funcionar, y el hombre con el bombillo en la mano encendido. ¿Sí? Encendido. Entonces ese día, digamos con ese accidente, él se dio cuenta que la energía producida por el chispazo se transmitía por el espacio y hacía prender la lámpara. Entonces ese día encontró la transmisión inalámbrica de energía. Digamos que fue en cierta forma un accidente, ¿sí? Pero bueno, después de haber hecho todas las cosas, un accidente era una conclusión lógica de todo lo que ha desarrollado, ¿sí o no? Porque fíjense que para poder lograr eso tiene que haber desarrollado el bombillo, la bobina, todo. Bien, entonces el hombre encontró que efectivamente con descargas y a determinada distancia él podía encender un bombillo. ¿Está bien? Esa fue, digamos, el accidente. Entonces él sencillamente siguió trabajando ya después en el desarrollo del sistema, y el desarrollo consistió en alcanzar distancia, más distancia. Entonces, primero que todo se dio cuenta que montando estructuras metálicas más arriba, él podía obtener más distancia. Y la segunda que se dio cuenta fue de que si él aumentaba la frecuencia del generador, ¿sí? O sea, no trabajaba con 60 Hz, sino con mayor frecuencia cada vez. Entonces él podía lograr, ¿está bien? Él podía lograr que la señal llegara más lejos, él podía transmitir energía más lejos. Bueno, básicamente es eso. Bien, entonces ya el hombre bota sus trabajos en alto voltaje, ya no trabajó más en alto voltaje, y se concentró a trabajar en transmisión inalámbrica de energía. Él se consigue un banquero muy famoso en Estados Unidos, sumamente rico, para que le financie el proyecto, ¿sí? Pero fíjese una cosa, él le dijo una pequeña mentira. Le dijo que este proyecto era para hacer un sistema de comunicación global, ¿sí? En donde este loco, el JP Morgan, podía llenarse de billete. Entonces el JP Morgan nos soltó un buen dinero para que hiciera el desarrollo. Pero paja, lo que estaba haciendo Tesla era desarrollar un sistema para poder transmitir energía inalámbrica gratis.
Mero, que no me da la palabra gratis a un banquero. Sí, eso es una contradicción. Entonces, el loco se puso a trabajar, básicamente. Entonces, ¿qué desarrolló? Desarrolló el famoso proyecto de Wandercliff. Básicamente aquí está la instalación con todos los alternadores, todos los generadores, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaba hasta acá y montó una estructura que está ahí, que es famosísima, la torre de Wandercliff. Aquí hay una foto de la época. Bien, entonces, él se dio cuenta que montando una torre de ese nivel, él podía extender el rango de cobertura de la transmisión de energía. Y estando en esas, el loco descubrió qué era lo que estaba haciendo, el banquero descubrió que lo que estaba haciendo Tesla, entonces inmediatamente le retiró los fondos de todas las vainas y el proyecto quedó inconcluso, quedó ahí. ¿Está bien? Pero él ya había hecho la patente, ¿está bien? Sobre cómo eran todos los sistemas para poder transmitir la energía de forma inalámbrica y la presentó. Por lo tanto, se considera que Tesla es realmente el inventor del sistema de radio. Entonces, siguiendo la línea de Tesla, poniendo estructuras, cosas metálicas afuera del sistema de transmisión y elevándolas, digamos que así fue el desarrollo. Fíjense que para desarrollar una antena no se requiere ser un super matemático para llegar a la conclusión. Todos los desarrollos de antenas fueron eminentemente empíricos, ¿sí? O sea, prueba y error, ¿está bien? Las primeras personas que comenzaron a trabajar con esta vaina eran personas que les gustaba cacharrear, como pasatiempo les gustaba trabajar con sistemas de radio, ¿está bien? A esos señores se les llama los radioaficionados. Y los que hicieron gran parte del desarrollo de todo lo que son antenas mundialmente hoy, ¿está bien?, fueron los radioaficionados. ¿Y cómo lo desarrollaron? Prueba y error, ¿está bien? O sea, en el comienzo de la historia de las antenas no había nada de matemáticas. Todo fue pura práctica de campo, no más, ¿sí? Ya el modelo de transmitir energía inalámbricamente ya estaba listo, ya estaba la patente, ya estaba todo. Entonces ahora, sencillamente un muchacho, porque era un muchacho en Marconi, ¿está bien?, le entusiasmó la vaina, entonces él comenzó él era un radioaficionado. ¿Sí se dan cuenta? Marconi no era ingeniero en esa época ni nada, era un muchacho loco y travieso que le gustaba esa vaina, porque era una cosa muy novedosa. Entonces armó, de acuerdo a los planos de Tesla y otras cosas, armó su transmisor, etcétera. Pero como el hombre no tenía mucho billete tal vez todas cosas, entonces no se pudo hacer una torre de Wandercliff, sino puso un alambrito. ¿Está bien? Y comenzó a experimentar con alambritos, ¿está bien? Y esta es la primera antena, ¿está bien?, que tenemos ya, digamos, en uso en comunicaciones, que recibe el nombre de la antena Marconi. O como la conocemos nosotros, el monopolo. ¿Listo? Ah, perdón. Dije una... ¿Qué hubo? Otro desaparecido. Dije una tontería, esta no fue la primera, esta fue la segunda. Yo creo que la primera antena. torre No, antes de esa hubo una. A mí se me ha olvidado. Siempre se me olvida esa garraca antena. Antes de la de Wandercliff y todas las cosas, hubo una. ¿Quién la desarrolló? ¿Hertz? Porque si no, ¿cómo hizo para sacar la energía electromagnética? ¿Está bien? Entonces, la de Hertz era un par de piezas metálicas con unas bolas en la punta, así, pegadas al generador. ¿Está bien? Esa era la forma de la antena que utilizó Hertz. Por lo tanto, a esta antena, y esta sí fue la primera, ¿está bien?, se le conoce como la antena de Hertz, o la antena, como la conocemos nosotros hoy modernamente, la antena dipolo. Bien, entonces la cosa fue así. La primera antena con la que se demostró la existencia de ondas electromagnéticas fue la antena de Hertz, la dipolo. Luego vino la de Wandercliff y luego vino el monopolito de Marconi. ¿Está bien? Eso más o menos así la secuencia. Bueno, entonces, en 1901 fue la famosa transmisión de nuestro hijo Marconi, que lo volvió súper famoso. ¿Está bien? De hecho, le dieron una patente por esa vaina y para poder dar la patente, entonces la Corte Suprema de Estados Unidos sencillamente le quitó por la derecha, ¿está bien?, los derechos a Tesla,
le borró la patente a Tesla y le benefició la patente de Marconi. Entonces Tesla demandó y en 1948, póstumamente después de que Tesla había muerto, la Corte Suprema deshizo la vaina y reconoció el error y le adjudicaron póstumamente nuevamente Ya después de que el otro había hecho la de plata. Claro. Ya aquí fue. Sí, ya, no. Tesla ya había muerto absolutamente pobre, tirado solo en un apartamento en Nueva York. Y Marconi tenía una empresa, la superempresa de comunicaciones en Inglaterra. ¿Sí? Ya a nivel mundial, la Marconi. La Marconi es una empresa muy famosa en comunicaciones. Y luego desarrollaron instrumentos de medición y todas las cosas. Bueno, listo, entonces, ya para 1907 ya habían servicios comerciales de radiotelegrafía inalámbrica. Ejemplo, la telegrafía del SOS del Titanic. ¿Está bien? Esa fue una de las primeras aplicaciones, digamos, comerciales. Bueno, entonces, básicamente, desde la época de Marconi, que es cuando se establece de forma estable los sistemas de radiocomunicación inalámbrica, las antenas siempre eran antenas de hilo. ¿Está bien? Antenas de hilo. ¿Está bien? Entonces, tenían torres y colgaban las antenitas, tanto para transmisión como para recepción. Bueno, ya les comenté sobre Tesla. Con unas antenas, colgaban un alambre así pelado. Sí. Y ya. Y eso era lo mismo. Cuando yo era chico, o sea, hace un poco, no 10 años, ¿está bien? Nosotros vivimos una época diferente a la de ustedes. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, nosotros no teníamos internet. No teníamos suficiente dinero, entonces no teníamos acceso ni siquiera a un radio FM. Y ya habían radios FM. Entonces, lo que nosotros teníamos acceso era el radio normalito AM y el radio de onda corta. ¿Ves? Cuando uno tenía una platica y todas se compraba un radio multibanda. ¿Está bien? Entonces, la onda corta eran frecuencias más altas que la AM convencional para transmisiones de larga distancia. Entonces, para yo poder oír radio de onda corta, yo tenía que fabricar una antena especial. Entonces, ¿cómo se fabricaba la antena especial? Se cortaban 2 palos de escoba. ¿Está bien? 2 palos de escoba. Se les hacía un hueco cada lado. ¿Está bien? Entonces, de un palo de escoba se amarraba un alambre que uno iba a la novena. En esa época, yo llevo más de unos 10 años yendo a la novena. Entonces, había un alambre especial para antenas. Que era un alambre así entorchado, pelado. ¿Está bien? Entonces uno amarraba y hacía su empalme y al otro palo le hacía el empalme. Entonces uno colgaba con una piolita en una esquina de la habitación. Yo tenía ya colgado mi palo, salía mi alambre al otro palo y colgaba ya al otro. ¿Para qué uno hacía eso? Para que el alambre quedara suspendido, quedara aislado, ¿está bien? Entre el palo y el palo, o sea que los palos eran aislantes. ¿Está bien? Entonces quedaba ese aislado. Y uno, de algunos de los extremos, colgaba un alambre y lo bajaba y esa era la antena que uno le colgaba radio. La tierra era, por ejemplo, alguna conexión de agua o la conexión de la carcasa de la toma, porque en esa época los sistemas eléctricos no eran retier, por lo tanto no había conexión de masa en esas instalaciones de las casas. Entonces uno llegaba y pelaba y conectaba esa vaina ahí, o la conectaba aquí, correcto, ¿está bien? Entonces conectaba uno de la tierra, conectaba uno a su antena y uno podía oír perfectamente las transmisiones de la BBC desde Londres. ¿Está bien? O la Voz de América también se oía mucho en esa época. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, yo oía Calimán. ¿Cómo? Lo escuchó porque eso era por radio. Claro, yo veía. No, yo oía. Yo oía Calimán y Solín y ¿cómo se llama el otro? Ya se murió como de mamá. Ahorita les digo cómo me llama. Otro imperdible. Bueno, etcétera. Entonces yo sí viví esa época, la época del hilo. ¿Está bien? Bueno, entonces en esa época todo era hilo. ¿Está bien? A partir de esa época hasta nuestros días, lo que se ha hecho básicamente es un desarrollo, ¿está bien?, para poder encontrar sistemas más eficientes de antenas. ¿Está bien? Pero básicamente sigue la idea inicial. Toca colocar un pedazo de metal afuera para que en ese metal se produzcan y salgan las ondas y todas las vainas. Entonces lo que vamos a estudiar en este curso es cómo un pedazo de metal
puede fabricar una onda electromagnética y puede hacer un sistema de comunicación. ¿Hay un sistema? Perfectamente. Eso es. Bueno, entonces, para poder ver eso, entonces nos volvemos a la bobina de Tesla. Ya les conté, Tesla hizo su famosa bobina, ¿está bien? Él aquí produció un chispazo, así como se ve acá en la imagen, y este chispazo, digamos que a determinada instancia encendía un bombillo, ¿correcto? Entonces, la búsqueda de Tesla fue a cómo logro yo más distancia. Efectivamente con la torre lograba más distancia, pero ya era una distancia limitada, ¿sí? Y él no podía, fíjese que la antena, la torre Water era gigantesca, él no podía aumentarle más de tamaño. Entonces dijo, tiene que haber otro factor, ¿sí?, que haga que yo aumente la distancia. ¿Está bien? Entonces se puso a buscar aquí más voltaje, no aumentaba la distancia. ¿Está bien? Entonces se puso a buscar y encontró que la frecuencia del generador sí aumentaba radicalmente la distancia. ¿Está bien? Entonces a partir de ese momento se comenzó la exploración de sistemas de transmisión de más alta frecuencia, más alta frecuencia, más alta frecuencia. Vamos en 300 gigahertz. Óigame bien, se ha seguido experimentando y ya llegamos al límite que son 300 gigahertz, ahí está el límite. Ya de ahí para allá no me puede más. ¿Y hasta qué distancia transmite 300 gigahertz? Depende de la potencia. Depende de, o sea, uno puede transmitir, o sea, si no existiera la atmósfera y usted pusiera una vaina afuera de la atmósfera, un satélite, y transmitiera con 300 gigas y alguna potencia, eso le podría dar la vuelta al universo y volver otra vez, hermano. ¿La full potencia? Así es simple. ¿Cuánto? ¿La ¿Cómo? potencia máxima no está? ¿No está limitada? Digamos 100 vatios, por poner un número. ¿Bien? Fíjame bien. El loco este encontró, ¿está bien?, que la frecuencia es la que tenía que ver, ¿sí? Entonces, todo el desarrollo de los sistemas de comunicación ha sido buscando dos cosas: la mejor antena y sistemas que trabajen con frecuencia más alta, más alta, más alta, más alta. Entonces, en eso se han desarrollado cualquier cantidad de antenas, básicamente. No, pues Bueno, hasta 300 gigahertz. ¿cómo? Hasta 300 gigahertz, me imagino la cantidad de antenas está. Sí. De 300 gigas para arriba ya las señales son de tan alta frecuencia que ya no son ondas de radio, sino ya son ondas de calor. De calor. ¿Está bien? Sí, porque a los 300 gigas para arriba ya comienza un campo que se llama las ondas infrarrojas. ¿Sí? Y ahí para allá. Bueno, entonces, todo lo que es sistemas de radio, o sea, que utilicen antena, trabajan máximo hasta 300 gigahertz. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Desde 0 hasta 300 gigas están todos los sistemas que trabajan con antena. ¿Está bien? O sea, todos los sistemas que reciben ese apodo. Sistemas de radio. El sistema que trabaja con antena recibe el nombre de sistema de radio. ¿Por qué radio? Porque lo que hace la antena es emitir, radiar energía. ¿Está bien? Entonces, un sistema que radie, que emite energía, en general, de manera afectiva, recibe el nombre de sistema de radio. ¿Está bien? Radio. Entonces, todo sistema que utilice antena, que radie energía, ¿está bien?, se llama sistema de radio, básicamente. Bueno. Listo. Entonces, ¿cómo lograba Tesla aumentar la frecuencia? Acá. Entonces, fíjense que esto era un alternador. O sea, les recuerdo análisis de circuitos, generación de corriente alterna. ¿Cómo hago yo para generar más frecuencia? Simplemente le doy más velocidad al generador. ¿Bien? El generador básicamente es una bobina circulando dentro de un campo. Entonces, a medida que yo le dé más frecuencia, se producen más vueltas, más ciclos por segundo. Y eso es aumento de frecuencia. Entonces, la manera de aumentar la frecuencia es darle más vueltas. Entonces, el hombre lo que hizo fue darle más vueltas y vueltas y vueltas. Pero sucede que eso es un sistema mecánico. Por lo tanto, tiene un límite de velocidad. O sea, si usted le da demasiadas vueltas, pues esa vaina se quema. Los cojinetes, los rodamientos se van a desbaratar, ¿sí? Los ejes se van a fundir, ¿sí? Entonces llegó un momento en donde había un límite, ya no se podía subir más la frecuencia. Entonces ahí el hombre encontró su primera frustración, dijo, bueno,
yo ya demostré que la frecuencia es lo que mejora el alcance. Si yo pudiera tener un generador que tuviera una velocidad infinita, pues yo tendría un alcance infinito, ¿sí? Listo, pero ¿cómo hago para fabricar ese generador? ¿Cómo hago para fabricar un sistema, está bien, que me produzca corriente alterna, está bien, pero que no tenga partes móviles? ¿Sí se dan cuenta? Que no tenga partes móviles, ¿sí? Entonces, básicamente, se inventó esto que está acá. ¿Cómo? Pongan cuidado. Entonces hizo el siguiente experimento. ¿Está bien? Esto les va a servir mucho para sistemas de comunicación también. Entonces, tomó un condensador acá, fíjese, esto es una batería, un interruptor de 2 posiciones, o sea, esta es la posición 1, esta es la posición 2, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco el interruptor aquí en la posición 1, básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy conectando el condensador en paralelo con la batería, por lo tanto lo que estoy haciendo es cargar el condensador, no más. Entonces, él adquiere, si esto es positivo o negativo, él adquiere este potencial, ¿ok? Oiga, dense cuenta de lo que voy a hacer. ¿Cuál es la fuente de energía de la cual estoy partiendo? Es DC, es una batería, es corriente continua, directa. ¿Bien? Bueno, cargué mi condensador. Entonces, una vez he cargado mi condensador, entonces voy a mover el interruptor y lo coloco aquí en la posición 2. O sea, coloco el condensador cargado en paralelo con la bobina. ¿Está bien? ¿Qué quieren ustedes que suceda? Va a resonar porque la energía va a pasar de uno a otro. Más o menos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo es el proceso? Bien, entonces, esta conexión que tengo acá con el condensador cargado, la voy a pasar aquí, este dibujito. ¿Bien? Entonces tengo el condensador y aquí estas flechas indican que hay campo eléctrico, que hay líneas de fuerza eléctrica. ¿Está bien? Que hay campo eléctrico acá, almacenado en el condensador y está en paralelo. Este es el momento inicial en el cual yo conecté el condensador con bobina. Un instante de tiempo después, acá, ¿qué sucede? Pues obviamente al estar el condensador conectado en paralelo con una bobina, pues el condensador tiende a producir una corriente a través de la bobina, ¿sí o no? Básicamente. Pero para yo poder sostener esa corriente, ¿qué estoy haciendo? Gastando aquí energía, ¿no es cierto? Energía del campo. Por lo tanto, aquí represento que el campo ha disminuido en su nivel, ¿está bien? Aquí eran 3 flechas, aquí es una flecha. ¿Por qué? Porque sucede que esta energía del campo me sirve para producir una corriente acá que va a pasar a través de la bobina. ¿Qué pasa cuando pasa la corriente a través de la bobina o a través de cualquier conductor? Se produce un campo magnético, miren, aquí está. Pues, en esencia lo que estoy haciendo es, con esta energía estoy produciendo un campo magnético, ¿correcto? Bien, hasta tal punto que el condensador queda totalmente pasivo, ¿bien? Se descargó totalmente, pero fíjense que en ese momento el campo, digamos que estaba creciendo, llegó a un tamaño determinado, ¿sí? Fíjense que hay una dirección de movimiento, el campo va creciendo así. En este momento el condensador se queda sin carga, entonces ¿qué hace el campo? Ay, güey madre, ya no tengo más energía, entonces ¿qué hace el campo? Comienza a colapsarse, así. El campo no llega y desaparece porque no hay más energía, no, el campo se comienza a colapsar, o sea, comienza a moverse en sentido contrario, así, a volverse más pequeño y a moverse en este sentido contrario. Bien, bueno, ¿qué le pasa a un metal? Fíjese que aquí ya no hay energía, aquí tengo un campo que se está colapsando, que está moviéndose en sentido contrario así, se está volviendo pequeñito. Pero ahí mismo hay un pedazo de metal que es la bobina, ¿sí? ¿Qué le pasa a un pedazo de metal que es expuesto a un campo que se está moviendo? Sufre un fenómeno llamado inducción. Eso fue lo que estudió Faraday en 1831, ¿está bien? Que cuando yo pongo un pedazo de metal dentro de un campo que se está moviendo, que está cambiando con el tiempo, en el metal se produce corriente eléctrica, ¿está bien? Entonces, este campo al colapsarse hace que esta bobina produzca corriente eléctrica, ¿está bien? Entonces va a comenzar a producir aquí un voltaje, ¿sí o no? Ahí. Y esa tensión, ¿qué es lo que va a hacer? Perdón, porque se está moviendo al revés. Por lo tanto, la polaridad queda al contrario, ¿sí? O sea, era de una polaridad cuando estaba creciendo. Al moverse al revés va a producir un voltaje, pero queda al contrario. ¿Está bien? Porque está moviendo en el sentido contrario. Entonces quedó negativo positivo. Bien, sucede que este se va colapsando. Esta energía, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a cargar al condensador.
¿Lo vieron? Entonces miren acá. ¿Sí? Un instante después, aquí, vamos a pasar de acá a acá. El campo ha colapsado, pero la energía de este campo vino acá a cargar a mi condensador. Cuando se ha colapsado totalmente la energía de la bobina, ¿qué sucede en el condensador? Está cargado. Quedó cargado, pero miren la polaridad que tiene ahora. ¿Sí? ¿Cómo lo cargué yo originalmente? Positivo, La batería. Miren cómo quedó cargado acá. negativo, positivo. ¿Sí o no? Bien, en este momento ya toda la energía que estaba en la bobina pasó al condensador. ¿Sí? Pero en ese momento, ¿qué sucede? Tengo un condensador cargado en paralelo con una bobina, entonces ¿qué? Alternó la corriente. No. Tengo un condensador en paralelo con una bobina. Entonces, ¿qué hace? Lo mismo. Vuelve a hacer la misma vaina. A mí no importa que sea así, positivo, negativo, positivo. Tengo un condensador cargado en paralelo con bobina. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues comienza el condensador a descargarse a través de la bobina. Entonces, él comienza a generar una corriente. La corriente ahora va así, ¿no es cierto? Antes, como aquí era positivo o negativo, la corriente iba así. Ahora la corriente va en sentido contrario. ¿Sí o no? Bien. Y él comienza a descargarse. Miren, aquí tenía full carga, aquí ya bajó, pero el campo comienza a crecer. Aquí está el condensador totalmente descargado, pero otra vez el campo arriba. ¿Está bien? Fíjense que la dirección de la corriente es al contrario. ¿Sí o no? Por lo tanto, él cuando comienza a colapsarse, comienza a producir otra vez voltaje, pero ahora es de esta polaridad. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Qué hace esa tensión? Comienza a cargar a mi amigo, a cargarlo, hasta que aquí quede otra vez positivo o negativo. ¿Correcto? ¿Y aquí qué sucede? Vuelve y arranca, y él se la pasa ahí. ¿Cuál es la pérdida? ¿Cómo va? En este momento estamos asumiendo que todo es teórico. ¿Está bien? Ahí no hay pérdida de nada. No hay pérdidas, es teórico. Ya le sumo las pérdidas, ya se lo vamos a sumar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como estamos asumiendo que ahí no hay pérdidas de ninguna especie, entonces ¿qué va a suceder una vez yo cargue ese condensador? Entonces este sistema de condensador y bobina en paralelo va a ser igual a esos sistemas de imán que ustedes ven que los pueden mover y se quedan moviendo perpetuamente. ¿Okay? Un sistema perpetuo se llama esa vaina. O sea, del condensador a la bobina, de la bobina al condensador, del condensador a la bobina, y ahí se la pasa. ¿Está bien? Se la pasa. Entonces, primera cosa que toca mirar, bien interesante. ¿Qué pasaría si yo coloco un osciloscopio aquí en paralelo? ¿Está bien? En paralelo con el asunto. Estaría viendo, por ejemplo, voltajes, ¿está bien? Que comienzan en máximo, van disminuyendo, ¿está bien? Y luego vuelven a crecer, y luego disminuir, pero en sentido contrario. En sentido contrario. ¿Cómo? ¿Está bien? Entonces, cuando electrones van para un lado, se vería esto así. Cuando van en sentido contrario, se vería así. Cuando van otra vez para arriba, en un sentido, así. En sentido contrario, se vería así. ¿Está bien? ¿Qué es la corriente alterna? Es hacer circular la corriente en un sentido y en el otro. Y aquí tenemos un sistema en donde la corriente, primero que todo, va del condensador a la bobina. Esta parte. Y luego va de la bobina al condensador. Y luego del condensador a la bobina. Y luego de la bobina al condensador. Esa es la pasa. ¿Está bien? Entonces fíjense, el señor Tesla se inventó, ¿está bien?, un sistema que podía fabricar corriente alterna. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuál era la limitación con respecto al alternador que él tenía mecánico? La velocidad, que eran partes móviles. Aquí, ¿cuál era la limitación? ¿Cuáles partes móviles hay? No hay partes móviles. Por lo tanto, en teoría, no hay limitación. ¿Sí? O sea que aquí yo puedo producir las frecuencias que a mí se me dé la gana de ir para arriba. Yo puedo producir todas las frecuencias. Variando el condensador o la bobina. Variando el valor del condensador o variando el valor de la bobina. ¿Está bien? Esta frecuencia que se produce acá en este tanque, ¿cuánto vale? Profe, una pregunta ahí. Digamos, si la relación entre condensador y bobina no afectaría que, digamos, el periodo, por decirlo de una forma. Sí, la frecuencia generada afecta. Sí, pues, no, pero yo me refiero a que si variaría, digamos, los picos altos, que fueran más extensos que los picos corticos. No. Que los negativos. No. O serían el mismo pico. Simétrico. Sin necesidad de que los valores sean independientes. No, porque se trata de energía. Entonces, ambos elementos devuelven energía. La almacenan y luego la devuelven. La almacena y luego la devuelven. Y devuelven la misma cantidad de energía. No, sí. Por lo tanto, los niveles de los picos son iguales. No, yo no me refiero a los picos, sino el pico positivo
Sí. con respecto al pico negativo, pero en lo que En el tiempo. empiece. Correcto, el tiempo, en la duración. Exacto. Es lo mismo. No, pero me refiero a que el pico positivo dure lo mismo que el negativo. Tienen la misma duración. ¿Sí? O sea, el condensador se gasta el mismo tiempo en entregar la corriente, la energía a la bobina, que lo que se gasta la bobina en devolverse. Ambas se gastan el mismo tiempo. Independientemente de los valores. Por lo tanto, este tiempo igual a este tiempo. Exacto. Independientemente de los valores del... Lo que afecta es lo siguiente. Si yo disminuyo, por ejemplo, el tamaño del condensador o cambio el tamaño de la bobina, ¿qué va a suceder? Entonces se va a alterar la frecuencia. O sea, el número de segundos por segundo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo coloco un condensador grandote, ¿cuánto tiempo me duro yo en llenar esa vaina? En vaciarlo. La frecuencia es muy bajita. Entonces la frecuencia es bajita. Si pongo un condensador chiquitico, pues lo fumo pero rapidito, entonces desocupado. Y otra vez volví lo cargué, y otra vez desocupado. Entonces la frecuencia sería altísima. ¿Está bien? Entonces fíjense que la frecuencia sería inversamente proporcional a ¿qué? Al valor del condensador y al valor de la bobina. Por eso lo que les decía, la frecuencia que se genera aquí, ¿de qué depende? De bobina y de condensador. ¿Está bien? ¿Y cómo se expresa? ¿Cuánto vale? Miren, la frecuencia que genera esto es igual a 1 sobre 2 pi raíz de LC. ¿Está bien? Esta fórmula, ¿a qué se les parece? ¿La recuerdan? 1 sobre 2 pi raíz de LC. ¿Qué es 1 sobre 2 pi raíz de LC? Se llama la frecuencia de resonancia. ¿Está bien? Como es un circuito paralelo, sería la frecuencia de antirresonancia. ¿Está bien? Entonces, la frecuencia que genera ese sistema que hemos desarrollado ahí tiene el mismo valor que la frecuencia de antirresonancia del sistema LC, de la bobina condensador, siendo esto condensador y siendo esto bobina. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Listo, hasta ahí. Bien, fíjese que este loco, el Tesla, fue el duro en corriente alterna. ¿Está bien? Prácticamente desarrolló los dos sistemas para generar corriente alterna. ¿Está bien? Hoy en día tenemos dos sistemas para generar corriente alterna. ¿Está bien? ¿Cuál es el primero? Una bobina rotando en un campo magnético. ¿Cómo se llama ese sistema? Una bobina rotando en un campo magnético. ¿Cómo se llama ese sistema de generación de corriente alterna? Se llama alternador. ¿Ya no? Entonces, para generar corriente alterna tenemos uno que se llama el alternador, bobina generando dentro de un campo. El alternador, ¿cuál tipo de corriente alterna produce? Produce corriente alterna de baja frecuencia. Que son las bibliotecas, ¿sí? Por ejemplo, o la bomba de gasolina que prende cuando se va la luz, ¿sí? O una central termonuclear. De hecho, los carros también tienen eso, ¿no? El cacharrito que se halla, fíjense, Se llama alternador. se llama alternador. ¿Sí? Bien, listo. Hasta ahí tenemos la primera parte. Bien. ¿Cómo se llama este dispositivo que desarrolló Tesla para generar altas frecuencias? ¿Muy bien? Entonces, hoy en día lo llamamos de la siguiente forma. Ponle cuidado. ¿Está bien? Entonces, este es el primer oxidador que existió en la historia. El oxidador LC, el oxidador con bobina y condensador. Bien, ¿para qué sirve un oxidador? ¿Para producir corriente alterna? Para generar alta frecuencia, ¿no? En alta frecuencia. Corriente alterna, pero ¿de qué tipo? Alterna. De alta frecuencia. De alta frecuencia. Entonces, estos dos son las formas de generar corriente alterna. Alternador y oscilador. ¿Está bien? Alternador para baja frecuencia y oscilador para alta frecuencia. ¿Sí? Entonces, en los sistemas de comunicación, ¿por qué nosotros utilizamos osciladores y no alternadores? Pues por eso. Por lo que Para tener más alcance. de Tesla. Para tener más alta frecuencia y por lo tanto para lograr más alcance, que era lo que quería lograr Nikola Tesla, mayor alcance. ¿Está bien? Entonces, el mayor alcance se logra como Mayor frecuencia. mayor frecuencia, ¿está bien? Y a punta de antena.
Miren, el elemento más importante de un sistema de comunicación es la antena. Claro. ¿Está bien? Si pudiéramos medir, si pudiéramos distribuir el porcentaje entre el transmisor propiamente dicho, la potencia del transmisor, ¿sí? Y la antena, la cosa más o menos es así: 70% antena, 30% transmisor. O sea, en pocas palabras, usted puede tener un transmisor de 1 kilovatio. Si no tiene antena, no llega a la esquina. Por el contrario, usted puede tener un transmisor de 1 vatio, 1. Y si tiene una antena, llega, mire, con transmisores de, yo lo he hecho, con transmisores de 1 vatio y con una antena adecuada, uno puede llegar hasta el otro lado del mundo. Si yo tomo en cuenta ya que estos componentes son reales, o sea, sí tienen pérdidas, ¿sí? Por ejemplo, las pérdidas resistivas en la bobina o las pérdidas en el dieléctrico aquí del condensador, entonces básicamente lo que veo es que en cada vuelta de estas, o sea, en cada ciclo, ¿está bien? Algo de energía se pierde en las pérdidas de la bobina y algo de energía se pierde aquí en las pérdidas del condensador, ¿está bien? Por lo tanto, si yo coloco un osciloscopio acá y grafico la forma de onda que se está produciendo en este oscilador, es esta que está aquí. ¿Está bien? Bueno, oiga, fíjense una cosa, fíjense, aquí el ciclo es grande. En el siguiente ciclo ya redujo un poquito de tamaño. ¿Por qué? Por las pérdidas. Al volver a hacer esta vaina, otra vez pérdidas. Al volver a hacer otras pérdidas. Entonces fíjense que en cada ciclo la oscilación va disminuyendo hasta que prácticamente desaparece. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se le llama a esta forma de onda que tengo ahí, a esta señal? A esto se le llama una oscilación que pierde energía paulatinamente, poco a poco. Palabra para describir un proceso en donde se pierde energía poco a poco, paulatinamente. Oscilación amortiguada. Pongámosle nombres a las cosas. Bien, entonces Tesla desarrolló este circuito, el circuito LC en paralelo. Ese circuito produce oscilaciones, son amortiguadas. En los osciladores de hoy en día ya todo eso se corrigió. ¿Bien? Entonces, nombres. ¿Cómo se llamó ese circuito LC paralelo? Nosotros en radio le tenemos un nombrecito, le tenemos un apodo. A ese circuito lo ponemos popularmente con el nombre de circuito tanque. Tanque. ¿Por qué? Porque acumula energía. ¿Está bien? Acumula energía en el condensador, luego en la bobina, luego en el condensador y así sucesivamente. Entonces, debido a esa habilidad que tiene de acumular energía, nosotros le colocamos el nombre de circuito tanque. ¿Ok? Tanque. Las cosas importantes del tanque, las cosas realmente importantes, son las siguientes. Pónganle cuidado. En el condensador, cuando está cargado, realmente, ¿qué es lo que se acumula? Entonces, en las placas se acumula carga, pero recuerden que estas cargas producen aquí adentro algo llamado campo eléctrico. ¿Listo? Bien. Y cuando este se ha descargado, no, así dejémoslo acá, campo eléctrico. Y cuando este se ha descargado aquí a través de la bobina, cuando la bobina le ha cruzado toda la corriente, entonces en la bobina, no, así, se acumula algo llamado campo magnético. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros en la técnica de antenas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un experimento con un circuito tanque. Vamos a coger un tanque y lo vamos a desbaratar. ¿Sí? Lo vamos a deformar. Miren. Bueno, en este circuito tanque, cuando mi condensador está cargado, entonces las líneas de fuerza vienen así. Digamos cuando el semiciclo es así. ¿Bien? Para el otro semiciclo, entonces las líneas de fuerza irían como, pues la línea de abajo iría para el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, o sea, la dirección de las líneas de fuerza del campo varían con el semiciclo en donde yo esté trabajando. Bien. Con respecto aquí al campo magnético generado, el campo magnético gira en un sentido
Cuando la corriente va en un sentido, gira en un sentido. Cuando la corriente va en sentido contrario, entonces el campo magnético gira en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el sentido de giro depende de la dirección de la corriente. Regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? Muy bien, correcto. Supongamos que tengo un tanque ideal, perfecto, no hay pérdidas. Entonces, en esto él entrega la energía aquí a la bobina, que se produce de campo magnético. Cuando se devuelve la energía que se produce aquí, campo eléctrico, ¿está bien? Ahora supongamos que voy a comenzar a deformar el condensador. Por ejemplo, las placas eran aquí paralelas, ahora voy a comenzar a levantarlas acá o a levantarlas aún más. ¿Qué sucede? Fíjense que entre placa y placa están líneas de fuerza del campo eléctrico, ¿bien? Pero fíjense la forma que van tomando. Y acá, en la bobina, las líneas de fuerza de campo magnético. Bueno, ¿qué pasaría si yo cojo esta placa, ¿está bien? Y la cojo y la deformo y la aplano bien, así, la sigo aplanando bien, hasta que llegue aquí. Miren, aquí se ve la placa, ¿está bien? Y luego, ¿qué pasaría si tomo esta bobina y cojo y la estiro y la deformo y la deformo y la deformo? Hasta que básicamente quede un solo pedazo de metal, ¿está bien? Entonces, la conclusión de esto va a ser esto. Un solo pedazo de metal, en donde este pedazo de metal aquí era la bobina, ¿bien? Esto era como la bobina, ¿bien? Y por acá está la placa del condensador. ¿Sí vieron? Cogí ese metal todo y lo estiré todo, y lo aplané, ¿bien? Y quedó así. ¿Bien? Bueno, ¿cómo serían las líneas de fuerza en el condensador si el metal con el cual está hecho todo esto estuviera con esta forma? ¿Cómo serían las líneas de fuerza? Sería como se ve acá, ¿sí? Sería desde acá hasta acá para un semiciclo y serían al revés para el semiciclo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo serían las líneas de fuerza del campo magnético alrededor de este pedazo de metal? ¿Está bien? Entonces ustedes ya lo saben. Regla de mano derecha. Si la corriente circula por este pedazo de metal en ese sentido, entonces se produciría alrededor de un campo que giraría en ese sentido, ¿correcto? Si la corriente cambia de dirección, entonces las líneas de fuerza del campo giran en sentido contrario, ¿correcto? Entonces fíjense que hay instantes de tiempo acá en donde si yo logro producir una corriente acá, se va a producir un campo magnético, ¿está bien? Y si yo logro acumular, ¿está bien?, las cargas eléctricas en algún lado de este pedazo de metal, ¿está bien?, se va a producir campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Pero fíjense una cosa, aquí la energía se conserva, así como está acá, o sea, energía del condensador, luego la bobina, luego el condensador. No, porque fíjense que al variar la forma, al abrir las placas, la energía como que se escapa al medio. ¿Sí se dan cuenta? Aquí la energía alrededor de la inductancia, aquí de la bobina, como que se escapa al medio. ¿Correcto? Bien, entonces, si yo le cambio la forma, lo único que he hecho es cambiar la forma física del pedazo de metal. Antes el metal era así, ¿está bien?, conectado con un poco de metal así. Yo he cogido todo ese metal y lo he aplanado y todo lo volví a hacer una cosa recta, le cambié la forma. ¿Está bien? Entonces, cuando le cambio de la forma, recuerden que este tanque tenía energía acumulada, ¿se acuerdan? Esa energía, ¿a dónde va a dar? ¿Queda ahí adentro? No, porque ya no hay el condensador y ya no hay la bobina propiamente dicho. Entonces, la energía simplemente se escapa hacia el medio. ¿Estamos de acuerdo? Y la energía que se escapa, dense en cuenta que a veces está formado por campo eléctrico y a veces está formado por campo magnético. Tengan en cuenta eso. Bueno, como a esto se le escapó la energía, ¿sí o no? ¿Cómo hago para a ese pedazo de metal volverle a meter energía? Tengo que meterle una fuente de alimentación como hicimos acá, ¿está bien? Una pilita. Pero entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: lo voy a romper aquí en la mitad, ¿sí? Y en lugar de pila le voy a colocar esto. Ahí está. Entonces, acá tengo una sección del metal, mira, aquí la voy a dibujar, mira, aquí tengo ya primera sección del metal, aquí tengo la otra sección del metal. He abierto acá y para poder restituir energía que se perdió, le voy a poner una fuente de energía alterna. ¿Sí o no? ¿Qué sucede? Entonces, esta alterna aquí, digamos que va a trabajar en este primer semiciclo. ¿Sí o no?
¿Cómo represento aquí yo que estamos trabajando en este semiciclo? ¿Cómo se sistemas de análisis y síntesis de circuitos? ¿Cómo se representa el primer semiciclo? Se representa así, pónganle cuidado. ¿Cómo se representa el siguiente semiciclo? ¿Recuerdan? ¿Está bien? Listo. Entonces pónganle cuidado. Tengo una fuente de alterna con positivo o negativo. ¿Qué sucede en esa estructura de metal? No tiene que hacer como un circuito cerrado. No. Eso lo vimos en análisis de circuitos. El circuito no tiene que estar necesariamente cerrado para que se produzca corriente. Eso lo vimos. ¿Está bien? Lo vimos cuando vimos la reactancia capacitiva. ¿Sí? Les recuerdo la reactancia capacitiva. Está positivo o negativo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Este positivo atrae a todos los electrones libres de esa placa, ¿sí o no? Los saca y los manda para acá. Este negativo los impulsa porque son de igual polaridad, entonces las repelen y las manda para acá. Al final de este primer ciclo, o sea, aquí en este punto, aquí al final, pongamos pausa. Pausa. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Pues todos los electrones libres que han salido ya han sido acumulados acá. O sea, aquí solamente hay los iones del metal, positivos, no más. Entonces, aquí la placa esta queda cargada positiva. Mientras que aquí hay exceso de electrones libres. Por lo tanto, tengo una placa metálica llena de cargas negativas. Entonces, la placa está cargada negativamente. Por eso dice que el condensador se carga. ¿Correcto? Si yo invierto la polaridad negativo-positivo, ¿qué pasa? Entonces, este positivo atrae a todos estos electrones y los impulsa para acá. ¿Está bien? Entonces, al final acá, aquí en la otra pausa, ¿está bien? Este condensador va a estar negativo, positivo. ¿Sí? ¿Correcto? Eso cuando estamos explicando esa parte. Ahora, no tengo condensador, pero tengo un pedazo de metal acá y tengo un pedazo de metal acá. Cuando pongo positivo o negativo, ¿qué va a pasar? Todos los electrones libres de acá son atraídos por este positivo, desfilan así, vienen por acá y vienen hasta acá al final, o sea, aquí que se acumulan. ¿Está bien? Por lo tanto, en ese instante de tiempo, ¿cómo queda este pedazo de metal? Con carga positiva. ¿Cómo queda este pedazo de metal? Con carga negativa. ¿Y qué aparece entre un cuerpo cargado positivamente y un cuerpo cargado negativamente? Una vaina llamada campo eléctrico, que va así en esta dirección. Pero fíjense que está expuesto al medio ambiente, por lo tanto ese campo magnético tiende a salirse de ahí, tiende a moverse. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Listo, vamos a invertir esto. Negativo-positivo, ¿qué sucede? Comienza a circular la corriente pero en sentido contrario. O sea, los electrones salen de acá y vienen para este lado. ¿Correcto? Cuando está circulando, cuando hay movimiento de electrones, cuando están saliendo de aquí y van para allá, ¿qué sucede en estos pedazos de metal? Hay corriente circulando por un metal. ¿Qué se produce? Campo magnético alrededor del metal, campo magnético alrededor del metal. Pero fíjense que este campo magnético se sale por el espacio. ¿Está bien? ¿Sí o no? Bien. Listo. Yo voy a mirar esto mismo, pero de frente. ¿Está bien? Tengo el pedazo de metal acá y tengo el pedazo de metal acá. A veces veo campo eléctrico de aquí hasta acá, al frente mío, así. ¿Sí o no? Y a veces veo campo magnético, circulando a veces así y a veces circulando acá. ¿Correcto? Entonces, si a un sistema, si a un par de pedazos de metal le conecto yo una fuente de corriente alterna y la dejo funcionando ahí, ¿qué va a suceder? Pues que esa corriente eléctrica circulando acá por este par de cosas metálicas, en unos instantes de tiempo me van a producir campo eléctrico y en otros instantes de tiempo me van a producir campo magnético. ¿Está bien? Si yo me paro por acá, ¿qué veo? A veces campo eléctrico y a veces campo magnético. ¿Está bien? ¿Y cuál es la unión de eléctrico-magnético? Eléctrico-magnético. ¿Está bien? Entonces tengo que aquí se forma una onda que es de tipo electromagnética. ¿Qué opinan?
Sensacional. Bien, ¿cómo se llama? No le he puesto nombre, pero inventémonos un nombre para un par de pedazos de metal, un par de tubos, alguna vaina así, que cuando yo les conecto una corriente eléctrica tienen la propiedad de fabricar campo electromagnético. ¿Cómo se puede llamar el par de tubos? Esta pendejada es lo que llamamos antena.